Hola de nuevo a todos. En este vídeo vamos a continuar con el estudio estadístico que empezamos en un vídeo anterior, ¿vale? Era un estudio estadístico sobre una variable cuantitativa discreta. Vamos a recordar un poquito. En este vídeo lo que hicimos fue analizar un poco, contextualizar este estudio estadístico. Realizamos una tabla de frecuencias y como gráficos estadísticos realizamos el gráfico de barras y el gráfico de sectores. Bien, nos quedaba estudiar los parámetros estadísticos. Vale, bueno, vamos a recordar de qué iba el estudio estadístico este. Queríamos estudiar el número de hijos de las mujeres de España y para ello acudimos a un barrio y anotamos el resultado tras preguntar a 71 familias diferentes cuántos hijos tenían, ¿vale? Ya teníamos entonces 71 valores, 71 datos que se corresponden con el número de hijos de estas 71 familias a las que hemos cuestionado, ¿vale? Por lo tanto, la variable era el número de hijos, que era del tipo cuantitativa discreta. Vale, realizamos esta tabla de frecuencias y nos faltaba analizar algunos parámetros estadísticos. Vale, vamos a recordar que los parámetros estadísticos pueden ser de dos tipos. Por un lado pueden ser los parámetros de centralización o de dispersión. ¿Vale? Los parámetros de centralización son la moda, la media, la mediana y los cuartiles. Estos son de centralización. Y los de dispersión son la varianza y la desviación típica. ¿Vale? Bien, ¿cómo calculamos nosotros la moda? ¿Vale? ¿Qué era la moda? La moda era el valor de la variable que tenía mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es el valor? El valor, fijaos dónde miro, el valor en la primera columna. ¿Cuál es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta? Como la frecuencia absoluta mayor es 23, pues el valor que tiene esa frecuencia absoluta es 2. Por lo tanto, la moda, que se escribe MO, es 2. La moda es tener 2 hijos. ¿Vale? Esa es la moda, 2, porque es el valor de la variable que más se repite, que más frecuencia absoluta tiene. ¿Cómo interpretamos esto? Pues lo interpretamos diciendo, ¿vale? Sería interesante escribir esta frase en el examen si te dice, indica cuál es la moda e interpreta qué significa eso, ¿vale? Pues decimos que la mayoría de las familias o la mayoría de las mujeres tienen 2 hijos, ¿vale? Esa es la moda y la interpretación. Vale, ¿cómo calculamos nosotros la media? La media se simboliza así, ¿vale? Y la media es la suma de los x sub i por f sub i entre n. ¿Vale? Esa es la fórmula de la media, la tenéis que estudiar, ¿vale? La media sería sumar todos estos valores que tenemos aquí arriba, todos estos valores, sumarlos y dividirlo, esa suma, entre 71, que es el tamaño de la muestra. Pero es mucho más sencillo rellenar esta tabla. ¿Por qué? Si 0 hijos han tenido 9 personas, si multiplicamos vamos a rellenar esta columna, ¿vale? Vamos a multiplicar la columna de los x sub i por la columna de los f sub i, es decir, esta columna por esta columna. 9, 0 por 9, ¿cuánto da? 0 por 9. Pues 0 por 9 da 0. Pues escribimos aquí ese resultado. ¿Vale? De momento tenemos 0 hijos, ¿verdad? Porque si 9 familias tienen 0 hijos, pues de momento tenemos 0 hijos. Bien, ¿cuánto es 1 por 21? Pues 21
¿vale? Como 21 familias tienen un hijo, pues de momento tenemos 21 hijos. Vale, como 23 familias tienen 2 hijos, pues si multiplicamos, tenemos en este caso 46 hijos. Sí, ¿veis lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando cada valor por la frecuencia absoluta para saber cuántos hijos hay en cada fila. Vale, si ahora multiplicamos 3 por 14, obtenemos 42, ¿vale? Hay 42 hijos aquí porque hay 14 familias con 3 hijos, lo que hacen un total de 42 hijos. Hay 3 familias con 4 hijos, por lo tanto tenemos 12 hijos. Y hay una única familia con 5 hijos, por lo tanto tenemos aquí 5 hijos. ¿Cuántos suman todos estos hijos? Pues suma 126. Si hacemos la suma da 126. ¿Vale? Es decir, en total hay 126 hijos. Eso sería el resultado que obtendríamos después de sumar todos estos datos que tenemos aquí aquí arriba, ¿vale? Si sumamos todos estos datos, tenemos 126. Por lo tanto, la media no es más, fijaos, la suma, que se escribe con esa letra griega que significa sigma mayúscula, ¿vale? Eso significa suma. Y es la suma de la columna. Por lo tanto, es este valor. 126, la suma de la columna de los x sub i por f sub i. ¿Vale? X sub i por f sub i, la suma de esa columna, 126. ¿Sí? Escribo de nuevo la fórmula para que la recordéis. Es la suma de ¿qué columna? De la columna de los x sub i por f sub i entre n, que n es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, la suma de esa columna es 126. Y el tamaño de la muestra, dijimos aquí, ¿lo veis? Perdón. El tamaño de la muestra dijimos que era 71, ¿verdad? Que el tamaño de la muestra era 71. Pues lo ponemos aquí. Y si realizamos esa división, obtenemos la media, que eso da 1. A ver, voy a hacerlo con la calculadora. 126 entre 71, eso da 1,77 aproximadamente. Vale, esa es la media. ¿Cómo interpretamos nosotros la media? Pues la media se interpreta, podemos decir con la siguiente frase. Podemos decir que por término medio, ¿vale? Por término medio, las mujeres de España, ¿vale? Porque nosotros estamos estudiando en realidad en España, pero nosotros hemos seleccionado una muestra, ¿vale? Pero esta muestra va a responder a la población. Por lo tanto, podemos decir que por término medio, las mujeres de España, o del barrio este, en realidad es del barrio, pero podemos hacer que esta muestra se corresponda con toda la población siempre que la muestra sea significativa. Por término medio, las mujeres de España tienen 1,77 hijos, ¿vale? 1,77 hijos. Estamos hablando por término medio. Obviamente una mujer no puede tener 1,77 hijos, porque eso no es un número entero de hijos, ¿vale? Pero estamos diciendo por término medio, ¿vale? Por término medio las mujeres de España tienen 1,77 hijos. Fijaos qué curioso este dato. Este dato podemos compararlo nosotros con el índice de fecundidad, ¿vale? ¿Qué es el índice de fecundidad? Pues el índice de fecundidad es precisamente el número de hijos por mujer, ¿vale? ¿Sabéis que el índice de fecundidad aquí en España en 2018 era de 1,26? Fijaos que en nuestro estudio hemos obtenido 1,77, ¿vale? Bien, hay alguna diferencia. Obviamente es que esta muestra no es no es exactamente la población, ¿vale? Por lo tanto hay algunos errores, hay alguna diferencia, ¿vale? Pero, bueno, tampoco nos hemos alejado demasiado, ¿vale? Esta media se puede es lo que significa el índice de fecundidad, ¿vale? Se asemeja al índice de fecundidad de España.
Ese dato que yo he dicho era en 2018. Vale, vamos entonces ahora a hallar otros dos parámetros estadísticos, que son la varianza y la desviación típica. La varianza, que se suele denotar con la letra griega sigma minúscula, recordamos, esta es sigma mayúscula y esta es sigma minúscula. Como una O, ¿vale? Alargamos este palito. Sigma mayúscula y sigma minúscula. Vale, pues la varianza, que se representa con sigma al cuadrado, es igual a la suma de la columna x sub i al cuadrado por f sub i entre n menos la media al cuadrado. Bien, parece un poco complicado, pero no es nada difícil. Lo que tenemos que hacer es multiplicar. Fijaos, ya sé que en la tabla hay muchos números, pero solamente tenemos que fijarnos en las dos primeras columnas para nosotros completar esta. ¿Qué nos interesa en la fórmula? Fijaos lo que pone aquí, la suma de los x sub i al cuadrado por f sub i. Es decir, me están preguntando por esta suma, ¿vale? Por lo tanto voy a tener que rellenar esa columna. Luego vamos a dividir ese resultado entre n, que n era 71, y le vamos a restar la media que hemos obtenido antes, pero al cuadrado, ¿vale? Bien, lo que nos interesa entonces es calcular, completar la última columna y sumar esos números que obtengamos. Vale, tenemos que elevar al cuadrado x sub i y luego multiplicarlo por f sub i. Es decir, 0 al cuadrado 0 por 9, 1 al cuadrado por 21, 2 al cuadrado por 23, 3 al cuadrado por 14, 4 al cuadrado por 3 y 5 al cuadrado por 1. Pero es mucho más sencillo una cosa, fijaos, la columna que tenemos nosotros aquí anteriormente era x sub i por f sub i, ¿vale? Siempre que hayamos realizado bien esta columna, si multiplicamos esta columna por x sub i, es decir, por esta otra columna, ya tenemos el x sub i al cuadrado, ¿os dais cuenta? Porque aquí teníamos x sub i por f sub i, pero si multiplicamos esta columna ahora por esta, por x sub i, ya tenemos este x sub i al cuadrado, ¿vale? Entonces, si no queremos elevar al cuadrado x sub i y multiplicarlo por f sub i, lo más sencillo es multiplicar esta columna para obtener la última. Voy a borrar aquí flechitas para que lo entendamos todo bien. Para obtener la última columna lo que vamos a hacer es multiplicar esta columna por la columna esta, ¿vale? Y así obtendremos los resultados. Vale, ¿cuánto sería 0 por 0? Pues 0. ¿Y 1 por 21? Pues 21. Y 2 por 46, 92. Y 3 por 42, 126. Y 4 por 12, 48. Y 5 por 5, 25. ¿Veis que es sencilla rellenar esta columna sin tener que elevar al cuadrado? Multiplicando la columna x sub i por f sub i por x sub i. Entonces ya tenemos x sub i al cuadrado por f sub i. Si sumamos todos esos números, obtenemos 312, que era el número que necesitábamos aquí. 312. ¿De acuerdo? Por lo tanto, realizando 312 entre 71 y restándole 1,77 al cuadrado, obtenemos aproximadamente, ¿vale? Vamos a escribir aquí el símbolo de aproximado. Tenemos aproximadamente 1,24. Bien, la varianza no la podemos interpretar de manera directa, porque la varianza, como es sigma al cuadrado, ese 1,24 significa 1,24 hijos al cuadrado, ¿vale? Hijos al cuadrado. La varianza se mide en unidades al cuadrado.
Como las unidades era el número de hijos, pues este 1,24 son hijos al cuadrado. No tiene sentido, ¿verdad? Por eso recurrimos nosotros a la desviación típica. Que la desviación típica no es más que sigma. Sigma, por lo tanto, es la raíz de sigma al cuadrado, es decir, la raíz de la varianza. ¿Vale? La desviación típica es la raíz de la varianza y eso sí me va a permitir interpretar la varianza. ¿Vale? Si nosotros realizamos la raíz cuadrada de 1,24, obtenemos aproximadamente 1,12. ¿Bien? ¿Lo entendéis? Eso sí son hijos. 1,12 hijos. Esto también era hijos. Esto es hijos al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, esto no tiene sentido. Por lo tanto, hacemos la desviación típica y ya le quitamos ese cuadrado y obtenemos 1,12 hijos. Bien, ¿cómo podemos nosotros entender la desviación típica? Pues bien, la desviación típica, pues con ese 1,12 hijos, lo que quiere decir es que los valores de la variable, todos estos valores que teníamos al principio, estos valores de la variable que tenemos aquí en el recuadrito naranja, los valores de la variable se desvían aproximadamente de la media, es decir, de 1,77 hijos, esos valores se desvían de 1,77 aproximadamente en 1,12 hijos, ¿vale? 1,12 hijos. Ese es el significado. Este valor me da una medida para estudiar la dispersión de los valores. ¿Vale? Si nos hubiera dado un número mucho más grande, quiere decir que los datos estarían muy dispersos. Si me diera un número muy cercano a 0, significaría que los valores están poco dispersos. ¿Vale? Si por ejemplo nosotros realizáramos el estudio y todas las personas respondieran 3 hijos, 3 hijos, 3 hijos, 3 hijos, 3 hijos, pues esta desviación típica sería 0. Lo que quiere decir que no hay dispersión. Es decir, todos los datos son iguales. Pero cuanta mayor dispersión haya, esta desviación típica será mucho mayor. ¿Vale? Por eso es interesante este parámetro estadístico, porque mide la dispersión, es un parámetro de dispersión. Vale, bien, nos queda estudiar aún 3 parámetros estadísticos más de centralización, que son el cuartil 1, que el cuartil 1 se representa como Q sub 1, la mediana, que la mediana en realidad es lo mismo que el cuartil 2, ¿vale? Y el cuartil 3. ¿Sí? Vale. Para yo hallar cuál es el cuartil 1, ¿qué es el cuartil 1? Pues el cuartil 1 es el valor. Bueno, voy a explicar antes la mediana, que es mucho más sencilla de entender, ¿vale? La mediana es aquel individuo, aquel valor de la variable que separa los datos en dos conjuntos, es decir, aquel valor de la variable que separa la mitad inferior de un conjunto de datos ordenados de la mitad superior. Es decir, cuando yo tengo aquí estos 71 individuos, el individuo que estaría en medio, una vez los tengo ordenados de menor a mayor, pues el individuo que estaría en medio sería el individuo número 36, ¿verdad? Es decir, este sería el individuo que deja la mitad de los datos por arriba y la mitad de datos por debajo. ¿Vale? Esa sería nuestra mediana. La mediana sería 2. ¿Entendéis el concepto de mediana? La mediana es el valor de la variable que deja la mitad de los datos por abajo y la mitad de los datos por arriba. Esto es muy sencillo de averiguar si tenemos
esta columna en la tabla de frecuencias. Por eso escribimos esta columna. Porque esta columna, teniendo esta columna, es muy sencillo hallar tanto el cuartil 1 como la mediana como el cuartil 3, teniendo la tabla de los porcentajes acumulados. Vale, fijaos cómo lo podemos hacer. La mediana es el valor de la variable que deja el 50% de los individuos a la izquierda y el 50% de los individuos a la derecha. Si contamos los individuos que han dicho que tienen 0 hijos, ¿vale? Hemos contado un 12,7%. ¿Lo veis aquí? Un 12,7%. Es decir, cuando contamos los individuos que han respondido que tienen 0 hijos, esas mujeres que tienen 0 hijos, hasta ese momento llevamos un total del 12,7%. Es decir, no llevamos todavía el 50%. Bien, cuando además contamos a aquellas mujeres que tienen un hijo, ya hemos contado un total del 42,3%. Pero todavía no hemos preguntado el 50% de esta muestra, ¿vale? Por lo tanto, seguimos preguntando a las mujeres que tienen 2 hijos. Y cuando acabamos de preguntar a estas mujeres que tienen 2 hijos, es decir, cuando hemos preguntado ya a estas mujeres que tienen 0 hijos, 1 hijo y 2 hijos, ya hemos preguntado al 74,6% de las personas. 74,6% de las personas. Es decir, si ya tenemos al 74,6% de las personas, ya tenemos el 50%, ¿verdad? ¿Sí? ¿A que sí? Entonces, en este momento, aquí ya hemos preguntado al 50% de las personas. Y en este momento nosotros habíamos preguntado a las personas que tenían 2 hijos. Por lo tanto, esta es la mediana, 2 hijos. Tenemos que ver dónde está el 50%. Aquí todavía no está el 50%, aquí tampoco, pero aquí ya sí tenemos nosotros el 50%. En este momento ya sí tenemos aquí el 50%. Vale, el cuartil 1, cuartiles de cuartos. Es decir, un cuarto. Un cuarto es el 25%. Y el cuartil 3 son 3 cuartos, es decir, el 75%. Vale, ¿en qué momento tenemos nosotros el 25%? Aquí no, ¿verdad? Aquí tenemos un 12,7%. Por lo tanto, en este momento no. ¿Entendéis? Voy a borrar, si queréis, esto que tenemos aquí. Voy a poner en rojo lo que teníamos puesto, que eran estos porcentajes. Y bien, repito, en este momento no tenemos todavía el 25%, pero aquí ya sí hemos preguntado el 25%. Es más, hemos preguntado el 42,3%. Por lo tanto, aquí incluimos el 25%. Y en este momento habíamos preguntado a las personas con un individuo. Por lo tanto, esa es el primer cuartil. 1. ¿Vale? Un hijo es el primer cuartil. Es el valor de la variable que deja los valores, una vez están ordenados, el 25% a la izquierda. ¿Vale? Y el cuartil 3, en este momento llevamos el 74,6%, por lo tanto no tenemos el 75%, pero aquí ya que tenemos un 94,4%, ya aquí incluimos a ese 75%. Y en ese momento eran las familias de 3 hijos, ¿vale? Por lo tanto, el cuartil 3 es 3. ¿Entendéis? Mucho cuidado, cuartil 1 no es 1, cuartil 2 o mediana es 2 y cuartil 3 es 3. No, eso es en este caso concreto, ¿vale? Tenemos que fijarnos en la columna del porcentaje acumulado para ver cuáles son los cuartiles y la mediana. ¿Vale? ¿Habéis entendido el concepto? Esto me da también una idea de cómo es la distribución de datos en nuestro estudio estadístico. Y una vez tenemos los cuartiles y la mediana, podemos realizar otro gráfico estadístico. Este gráfico estadístico se llama diagrama o gráfico
de cajas y bigotes. ¿Vale? Diagrama de cajas y bigotes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues como los valores que podía tomar la variable estaban entre 0 y 5, pues vamos a representar en un eje horizontal el valor 0, el valor 1, todos entre ellos equidistantes. Recordar el valor 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? ¿Cuál es el valor mínimo que puede tomar la variable? Pues 0. Vimos que era 0, ¿verdad? ¿Y cuál era el valor máximo? El valor máximo vimos que era 5. Por lo tanto, podemos escribir aquí xmin, el valor mínimo, y xmax, el valor máximo. ¿Vale? Vale, ahora representamos la mediana. La mediana era 2. Pues en el 2 realizamos una caja, el final y el inicio de una caja. ¿Sí? ¿Veis lo que he hecho, no? En el valor 2 ahí tenemos la mediana. ¿Dónde está el cuartil 1? El cuartil 1 está en 1. Pues aquí vamos a realizar el inicio de la primera caja. Cuartil 1. Voy a escribir esto arriba. Mediana, cuartil 1. Y el cuartil 2 está en 3. El cuartil 3, perdón. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos dos cajas. ¿Vale? Aquí tenemos una caja. Aquí tenemos otra caja. Perdón. Bueno, no sé por qué ocurre esto. Ay, no sé por qué está saliendo ese triángulo ahí. Vale, tenemos aquí estas dos cajas y los bigotes los hacemos uniendo el máximo con el inicio de la primera caja y el final de la segunda caja con el valor máximo. El mínimo con el primero y el máximo con el último. ¿Vale? Y así tenemos nosotros representado el diagrama de cajas y bigotes. Si nos fijamos en el gráfico de barras, vemos que la mayoría de los datos que están aquí, ¿verdad? Que están aquí la mayoría de los datos, están más cerca del principio del gráfico que del final. Y eso es por lo que nuestro segundo bigote es más grande que el primero, ¿vale? Entonces, este diagrama nos da de manera visual una idea intuitiva de cómo están los datos centralizados respecto a la mediana, perdón, ¿vale? Hay algunas personas que también en el diagrama de caja y bigotes suele incluir un puntito para indicar dónde está la media, ¿vale? La media, que era 1,77, pues estaría aproximadamente pues por aquí, ¿vale? Ahí estaría la media, que la podemos poner si queréis ahí marcándola con un puntito. Vale, y de esta manera tenemos ya realizado el estudio completo. Tenemos por una parte un estudio con la tabla de frecuencias y los gráficos y por otro lado tenemos un análisis de los parámetros estadísticos que ya he dicho que hay que interpretarlos, ¿vale? Hay que calcularlos y también interpretarlos. Bien, pues entonces finalizamos el vídeo y repasarlo, por favor. Así realizamos un estudio estadístico de una variable cuantitativa discreta, ¿vale? Bien, nos vemos entonces en la próxima clase. Adiós.